Vamos a ver qué es un anillo y a continuación dejar clara la notación que usaremos para ello y algunos ejemplos de anillos. Comenzamos con la definición. ¿Qué es un anillo? Bueno, pues un anillo, que por lo general lo denotaremos con la letra R mayúscula, es un conjunto no vacío con dos operaciones binarias. Las cuales vamos a denotar de la siguiente manera, con el símbolo de suma y con el símbolo de producto, que deben cumplir las siguientes propiedades. Por un lado, la primera de ellas es que este conjunto de elementos con la primera de las operaciones debe ser un grupo abeliano. Vamos a analizar esta primera condición por partes. Recordemos que en un grupo no solo tenemos en cuenta el conjunto de elementos de ese grupo, sino que también es muy importante definir la operación binaria que se establecen entre los elementos de ese conjunto. Visualmente podemos imaginar nuestro grupo como un conjunto de elementos R, donde están estos elementos, pero es muy importante dejar claro qué operación se hace entre los elementos de dicho grupo. Vale, pero una vez que tenemos un conjunto de elementos y una operación, ¿cómo podemos decir que esas dos cosas forman un grupo? Bueno, pues repasando, deben cumplirse las siguientes propiedades. Debe ser cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que si cogemos cualquiera dos elementos de nuestro conjunto R y hacemos la operación entre ellos, vamos a suponer que cogemos el elemento A que pertenece a R y cogemos el elemento B que pertenece a R y hacemos la operación entre ellos. Esto nos va a dar un nuevo elemento. Pues debe ocurrir que ese nuevo elemento también esté en R. Eso significa que sea una operación cerrada con esos elementos. Debe cumplirse que sea asociativo. Asociativo es simplemente que se cumpla la propiedad asociativa. Por otro lado, debe cumplirse que exista el elemento neutro. ¿Qué significa el elemento neutro? El elemento neutro, el cual vamos a ver que vamos a denotar con un 0, esto es parte de notación, es un elemento que está dentro de nuestro conjunto. Vamos a llamar a este elemento de aquí neutro. ¿Y qué es lo que pasa? Si tomamos cualquier otro elemento de nuestro anillo y con la operación que estamos ahora mismo operamos ese elemento A con el neutro, eso debe ser igual al neutro más este primero y nos tiene que devolver A. Es decir, el neutro es aquel elemento tal que si operamos por él volvemos a obtener el elemento inicial. Nos deja todo invariante. Como estamos hablando de la suma, vamos a tomar el 0 como referencia porque en la suma habitual que conocemos con los números enteros, naturales, pues el 0 con la suma es precisamente el neutro. Bueno, ¿qué más tenemos? Existe el elemento opuesto para todos los elementos. Además, para dejar clara la notación, para hablar del opuesto vamos a usar la notación menos A para denotar al opuesto del elemento. Vamos a llamarlo A del anillo. ¿Qué cumple el elemento opuesto? El elemento opuesto cumple que si yo cojo el elemento A que pertenece a R, si hacemos A operado con el elemento opuesto, que hemos denotado como menos A, debemos obtener el neutro. ¿Y qué debe ocurrir? Pues que este elemento opuesto que denotamos como menos A también debe estar en nuestro anillo, ¿vale? Y cualquier elemento de R debe cumplir que tiene elemento opuesto dentro del grupo. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, pues debe cumplirse además la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Bueno, pues todas estas primeras propiedades que acabamos de ver aquí son las propiedades de un grupo. Pero si nos fijamos, estamos viendo que R con la suma tiene que ser un grupo abeliano. ¿Qué significa que el grupo sea abeliano?
Pues que se cumpla la propiedad conmutativa para todos los elementos del grupo. Es decir, que para todo elemento A y B de nuestro anillo, cualquiera que cojamos, se cumple. Que si lo operamos uno con el otro, nos tiene que salir lo mismo independientemente del orden en que lo hagamos. Eso significa que sea un grupo abeliano. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que un anillo hemos visto que tiene dos operaciones binarias. Ya hemos visto todo lo que debe ocurrir con la primera propiedad, o sea, la primera operación. Vamos a ver ahora con la segunda operación. Debe ocurrir que el conjunto de elemento R con la segunda operación cumpla las siguientes propiedades. Debe ser cerrado, que ya hemos visto que ocurre si cogemos dos elementos cualesquiera A y B de nuestro anillo y hacemos la operación entre ellos. Recordemos que ahora la operación es la que hemos denotado como producto. Vamos a obtener un nuevo elemento que también debe pertenecer al anillo. Eso significa que sea cerrado. Y además debe cumplirse la propiedad asociativa. Y son las dos condiciones que se debe cumplir con respecto a esta operación. Y por último, debe cumplirse la propiedad distributiva de la siguiente manera. Esta sería la tercera. Nuestro conjunto de elementos R con la primera operación y con la segunda operación debe cumplir la propiedad distributiva. ¿Qué significa que cumpla la propiedad distributiva? Bueno, pues lo que ocurre es que para cualquier elemento A, B y C que cojamos del anillo, da igual hacer A operado con la multiplicación B más C. Esto sabemos que la propiedad distributiva que nos dice que esto es igual a A operado con B más A operado con C. O lo que es lo mismo, como no debe ser necesariamente, que ahora mismo explicamos esto, conmutativo con el producto, porque recordemos que es conmutativo, pero con la operación suma, también debe cumplirse la distributiva de esta manera, con el producto a derechas y a izquierdas. Esto es lo mismo que B por A más C por A. Esto significa que se cumpla la propiedad distributiva. Quizás nos preguntemos, ¿y cuándo se cumple la propiedad conmutativa con nuestra segunda operación? ¿Es algo especial? Bueno, pues sí que es algo especial y esto nos da lugar, ya sabemos lo que es un anillo, pues vamos a ver ahora qué es un anillo conmutativo. ¿Qué es un anillo conmutativo? Pues si además nuestro conjunto de elementos con este producto es conmutativo, es decir, que cumple la propiedad conmutativa, es decir, esto y esto es igual y esto es igual, si es conmutativo, diremos que R es un anillo conmutativo. Vale. Además, ¿qué es lo que ocurre? Si además R con el producto tiene neutro, elemento neutro, porque recordemos que con la operación producto solo habíamos pedido que fuese cerrado y asociativa, pero no tiene por qué tener neutro. Bueno, pues si además tiene neutro, diremos que tiene unidad. ¿Vale? Es decir, si hay un elemento que sea neutro con esta operación, se le llama elemento unidad. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Lo denotamos con 1. ¿Por qué? Porque sabemos que multiplicar por 1, pues precisamente es lo mismo que no hacer nada, es decir, dejar cualquier elemento igual con la operación de multiplicar. Y es por eso que se le llama unidad. Bueno, pues aparte de esto, si se cumplen estas dos propiedades, si se cumplen, vamos a llamar a esta 1 y 2, si se cumplen 1 y 2,
diremos que tenemos que R es un anillo conmutativo con unidad y se suele denotar como AQ, ¿vale? De anillo conmutativo con unidad. ¿Qué más cosas importantes debemos tener en cuenta? Por resumir la notación que hemos ido utilizando y añadir alguna terminología más. Notación. Vale. En cuanto a R con la suma, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos visto que nuestro neutro para esta operación es el 0, que el opuesto de A es menos A. Y vamos a ver además qué ocurre si operamos un elemento consigo mismo, digamos, n veces. Bueno, pues esto lo vamos a denotar como n por A, ¿vale? Que es la notación típica que solemos utilizar para un n perteneciente a los números naturales. Vale, cuando hablemos de nuestro conjunto de elementos con la operación producto, ¿qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto que si hay neutro, lo vamos a denotar con el 1. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué es el opuesto de A con esta operación? El opuesto de A con la multiplicación lo vamos a denotar como A a la menos 1. Si hay opuesto, porque hemos visto que no tiene por qué haber opuesto para esta operación. Y además lo llamaremos inverso de A. Vale, por ahí lo tenemos, elemento inverso de A. ¿Qué más es importante? Bueno, pues por último, ¿qué pasa si hacemos la operación multiplicación n veces de un elemento consigo mismo? Bueno, pues esto lo denotaremos como A elevado a n, con la notación habitual para cualquier n perteneciente a los naturales mayores o iguales que 1, ¿no? Porque A elevado a 0 no tendría sentido en este caso. Y última notación importante. Aquí hemos dicho que el opuesto de A es A a la menos 1 si hay opuesto. Bueno, pues si un elemento tiene opuesto, a ese elemento lo llamaremos unidad o invertible. Es unidad o invertible. Porque veremos ahora que no todos los elementos necesariamente van a tener inverso y por tanto no todos van a ser unidades o invertibles. Veamos ahora algunos ejemplos para entender bien el concepto de anillo. Bueno, vamos con el primero. El ejemplo más típico de anillo y con el que vamos a trabajar a lo largo de la asignatura son los números enteros con la suma habitual y el producto habitual. Si nos fijamos y comprobamos todas las propiedades, veremos que efectivamente z con la suma es un grupo. Además, si multiplicamos cualquiera de los números enteros, nos da un número entero. Por tanto, el producto es cerrado y sabemos que la multiplicación es asociativa. Y además sabemos que entre la suma y producto de números enteros se cumple la propiedad distributiva. Por tanto, tenemos un anillo. Sin embargo, vamos a fijarnos en qué elementos son unidades o invertibles. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos un número, vamos a llamarlo z, que pertenezca a nuestros enteros, tal que exista su inverso. Por tanto, z operado con su inverso nos tiene que dar el neutro de esta operación, que es el 1. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Si tenemos el 2, que es un número entero, ¿qué elemento operado consigo mismo hace que yo obtenga el 1? Bueno, ¿qué elemento operado con el 2 hace que obtengamos el 1? Nosotros sabemos que ese elemento es el 1 medio. Bueno, pero es que el 1 medio no es un número entero. Por tanto, el 2 no es invertible. Pero es que eso nos va a pasar con todos los números, a excepción de 2. ¿Cuáles serán? Bueno, pues las unidades de z, que lo podemos comprobar, son tan solo el 1 y el menos 1. Pues operados consigo mismo obtenemos el neutro, que es el 1, ¿no? Vale, bueno, ¿qué más tenemos? Un ejemplo también a observar son los racionales con las mismas operaciones, suma y producto, los números reales y los números complejos. Si comprobamos las propiedades, se cumplen para z, que es un conjunto aún más pequeñito que los racionales. Si nos fijamos,
todos aquellos números que son enteros. Imaginad que este es el conjunto de números de los enteros. Son racionales, todos ellos son reales y además todos ellos sabemos que son complejos, ¿no? Es una serie de inclusiones cada vez más grande. Si algo más pequeñito ya tenemos que es un anillo, todo lo demás vamos a ir viendo que también lo va a ser. Entonces podemos comprobar que todos estos tres, los racionales, los reales y los complejos, son anillos. Pero lo que es más, son cuerpos. Y diremos, ¿qué significa que sean cuerpos? Bueno, pues que sean cuerpos significa que son anillos y que además con la operación es un grupo conmutativo con la operación producto, que ahora lo veremos. Y además, ¿qué es lo que nos va a pasar en este caso? Bueno, pues que todos los elementos van a tener inverso menos el 0. Entonces, si nos fijamos, cualquier elemento que cojamos, empezando ya por los racionales, si cogemos cualquier número racional, vamos a escribir así cualquier número racional, sabemos que tiene inverso. Tiene inverso con la multiplicación, con la operación producto. ¿Por qué? Bueno, pues si tú tienes elemento PQ, si lo operas con QP, siempre vamos a tener el neutro, ¿no? Que también es un número racional. Por tanto, si esto se cumple con los racionales, pues se va a ir cumpliendo siempre con los reales y con los complejos. Basta con tomar el elemento 1 partido del elemento inicial y así, operándolos, obtenemos el neutro. Bueno, pues esto inspira a que veamos la definición de cuerpo, que es un concepto más amplio que el de un anillo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si tenemos que R con la suma y con el producto es un anillo y además se cumple que el conjunto R sin el 0, ¿vale? Y ahora mismo explicamos esto con el producto. Esta notación significa todos los números del anillo sin el 0, ¿vale? ¿Quién era el 0? Recordemos que es el neutro de la primera operación, de la suma. Bueno, pues si esto es un grupo, es decir, que se cumple, como ya sabemos, la propiedad de cerrado y asociativo, eso es necesario, pero además hay neutro, es decir, tiene unidad, y además todos los elementos tienen inverso, ¿vale? Son las propiedades que nos faltan con esta operación para que efectivamente sea un grupo. Y no solo nos pide que sea un grupo, sino conmutativo, es decir, también se cumple la propiedad conmutativa. En tal caso, R es un cuerpo. Que vamos a ver que en esta asignatura también va a ser muy importante el concepto de cuerpos. ¿Y con qué cuerpos vamos a trabajar mucho? Pues como decía, con los racionales, los reales y los complejos. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con la segunda operación también va a ser un grupo y además un grupo conmutativo. Vale, vamos a ver un tercer ejemplo de anillo que también es muy importante. Hablamos de Zn con la suma y con el producto habitual, donde Zn sabemos que son, vamos a escribirlo por aquí, es lo mismo que escribir Z, NZ.